Se preguntarán qué hace Hermione Granger, pero vengo con este capítulo especial de Halloween. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tiffany Swan y hoy pueden traerse sus palomitas, su botanita, su cafecito, porque voy a contar varias historias que me mandaron mis seguidoras de experiencias paranormales que ellas han vivido. Si lo están viendo en la noche, mucho mejor. Así que apaguen las luces y disfruten de estas terroríficas historias. No podía faltar mi poción mágica. Aquí traigo mi cafecito para disfrutar de todas estas historias. Ay, no se alcanza a ver. Ay, no quiero que se me caiga, pero aquí está mi cafecito para disfrutar todas estas historias espeluznantes. La primera historia que les voy a contar es una historia muy espeluznante. Esta historia se llama El Niño del Espejo. Esta historia nos la manda Carla Reyes. Ella nos cuenta que hace aproximadamente unos 7 años, en diciembre, como traía dinero ahí en qué gastar, quería ver pues qué podía comprar, darse un gustito así, pues fue a un centro comercial, ahí andaba viendo a ver qué se podía llevar, ahí andaba de shopping y vio unas brochas de maquillaje que le gustaron mucho, le llamaron la atención, entonces dijo, me las llevo. Ese día en la noche su familia iba a tener su posada navideña. Ya ven que pues en estas épocas, por todos lados, en familia, en el trabajo, en cualquier lugar, la familia estaba organizando una posada navideña. Carla nos cuenta que estaba súper emocionada por ya utilizar las brochas. Subió al segundo piso para maquillarse en un cuarto. En el piso de arriba ella estaba completamente sola, la demás familia estaba abajo acomodando los últimos detalles y así. Estaba súper emocionada, estaba maquillando, estaba tomando el tiempo necesario para maquillarse así súper a gusto y todo, en lo que llegaban los invitados. Ella nos cuenta que su abuelito también estaba ahí, o sea, había mucha familia y muchos amigos, ¿no? Pero su abuelito, principalmente, porque va a ser alguien importante en la historia, pero en la parte de abajo. Recordemos que Carla estaba ella solita en la parte de arriba, en su cuarto. Ella continúa maquillándose y dice que el único foco que estaba prendido era el de su cuarto. Lo demás estaba completamente oscuro. Dice que ella con mucha tranquilidad, de esas veces en las que de repente nuestro cerebro descansa, te quedas así viendo como que así, ¿no? De repente se quedó así como... Ella se fue a un viaje astral, se fue a quién sabe dónde, pero ella se quedó completamente así, ¿no? Pero su mirada frente al espejo, así. En eso, algo la distrae, algo completamente desconocido. Dice, pues, ¿qué pasó? Ve que en el reflejo, por la parte de la puerta, se asoma un niño. Así, en la puerta sí se asoma un niño y ella lo puede ver pues a través del espejo. Ella pensó que era su hermano porque dice que se veía más o menos la complexión de su hermano. No pudo ver completamente el cuerpo de este niño, sino que parte del cuerpo, digamos que parte del hombro, pero no pues todo el cuerpo completo. Dice que se vieron a los ojos por un momento, o sea, sus miradas se cruzaron por un momento, muy rápido. Entonces de repente como que un saltito, de esos saltitos que ya conocemos, ¿no? Cuando de repente algo nos asusta o nos espanta o alguien entra a nuestro cuarto y... Ajá, entonces dice, hijo de tú vas a ver y no sé qué. Pero entonces voltea y no hay nadie. Ya no había nadie. Carla dijo, no, pues este niño corrió abajo, corrió a esconderse, corrió a otro cuarto, pero no había nadie. Ahí es cuando ya empezó como a entrar en este pánico, que la sangre se le fue hasta los pies y dijo,
Pero, o sea, ¿cómo? Yo lo acabo de ver aquí hace un momento. ¿Dónde está? Dice Carla que se dirige al cuarto de su hermano y le abre la puerta. Y le dijo, aquí estás. Pero el cuarto estaba apagado. Todo estaba en su lugar. No había rastros como que su hermano hubiera estado ahí en su cuarto. Entonces se fijó abajo de la cama, a los lados, de un lado, del otro. Y pues no estaba su hermano. Fue a fijarse al baño porque dijo, a lo mejor me anda jugando una broma, y pues se escondió en el baño, se escondió en algún lugar, en alguna esquina, y por ahí anda jugándome una broma. Entonces fue a fijarse al baño en todo el piso y no lo encontró. Dice que casi se desmaya del susto, le empezó a dar este pánico, de terror, no, estaba completamente pasmada porque decía que, o sea, ¿a quién acabo de ver si no es mi hermano? Entonces baja las escaleras súper asustada, pregunta a su mamá, ¿dónde está Osvaldo? Lo acabo de ver hace un momento, dime que está en la casa, dime que Osvaldo está aquí. Y su mamá le dice algo que la puso aún más aterrada de lo que ya estaba. Su mamá le dice, tu hermano está en su clase de guitarra y tiene 2 horas en su clase de guitarra. O sea, no ha estado en la casa en las últimas 2 horas. No ha estado aquí. Y Carla dice, o sea, ¿cómo que mi hermano no ha estado aquí las últimas 2 horas y yo lo acabo de ver arriba? Se pusieron de acuerdo para ambos jugarme una broma a mí. Y dice la mamá, no. Y pues ya confirman que verdaderamente pues ya tenía 2 horas en su clase de guitarra. Y aparte le dijo, y todavía va a tardar en regresar porque aparte tienen su posada también. Dice que en ese momento se quedó petrificada, no podía hablar, ni siquiera tartamudear, porque dijo, ¿qué acabo de ver entonces? ¿Quién era ese niño o qué era ese niño? Le dice a su abuelito que la acompañe porque tiene demasiado miedo, está demasiado asustada como para ella regresar arriba y verificar pues si había alguien, no sé, algún niño se metió, algo se metió o pues para que la ayudaran arriba. Entonces va su abuelito, le dice, no te preocupes, tranquila, vamos a ver, vas a ver que pues todo está bien, que no pasa nada. Dice que su abuelito subió al cuarto y que empezó a repetir las 12 verdades del mundo. En el caso de que hubiera un espíritu maligno, dice que su abuelito lo hizo como para protección del lugar. Dice Carla que en realidad desconoce para qué sirven las 12 verdades del mundo, así que si alguien nos quiere decir o explicar para qué sirve, pues lo agradeceríamos. Dice que en ese momento, en el momento en el que su abuelito estaba recitando las 12 verdades del mundo, sintió como un aire muy frío, como demasiado miedo y no quiso regresar a ese cuarto. Duró un buen tiempo sin poder maquillarse en ese espejo, porque imagínense, están ustedes solas maquillándose en frente a un espejo, ustedes solas, y de repente ven algo que se asoma, pero no hay explicación. Dice Carla que nunca supo qué era eso, pero que algo se manifestó a través de ese espejo. La siguiente historia nos la envía Ari. Esta historia la titulé El monje. Ahorita vamos a ver por qué. Dice Ari que cuando ella tenía aproximadamente unos 8 años, era muy pequeña y es lo que ella puede recordar. Se encontraba con su mamá y su tía en el auto. Ellas iban a dejar a su tía a su casa y la verdad estaba demasiado retirado la casa de su tía de la casa de ellas. Entonces llegaron ya muy noche, era muy en la noche. Y dice que ese lugar en donde vivía su tía era hasta el final de un callejón muy oscuro. Tenía que caminar todo eso y no había luz, sino que hasta el final del callejón se encontraba como que una lámpara. Entonces ella describe que este lugar pues parecía muy terrorífico, como un lugar que no querrían caminar ustedes solas y menos a altas horas de la noche.
Dice su tía que al bajar del carro notó algo bastante siniestro. Vio como una figura, como si fuera una persona que venía desde donde estaba la luz hacia todo ese camino oscuro. Se empezó a dirigir hacia ellas. Entonces dice que parecía una persona, pero lo describe de una manera muy específica. Sus vestimentas tenían ciertas características muy peculiares. Dice que parecía como la vestimenta de esos monjes franciscanos, como de aquella época, con su capucha, con todo el traje completo. Lo que puede recordar es que el color de toda su vestimenta era completamente blanca. Y dice que ella se quedó como, ¿será que yo me lo estoy imaginando? ¿Será que ya tengo demasiado sueño? ¿O estoy delirando? ¿O estoy soñando? Entonces le dice a su mamá, ¿puedes ver lo mismo que yo estoy viendo? O sea, ¿qué es eso lo que viene ahí? Y es cuando se da cuenta que todas las tres están viendo la misma figura. Y ven, muy aterrorizada, su tía se vuelve a subir al carro porque está demasiado asustada como para dirigirse al mismo lugar. Y vuelve a subirse al carro y ya no se ve. Desaparece ahí en la oscuridad. Y ellas pues se quedan pues aterrorizadas, se quedan súper asustadas. Y dicen, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué habrá sido eso? O se preguntaban si iba a aparecer de nuevo, si estaría cerca de ellas. Y lo más raro de esto es que no había un lugar hacia donde escapar, hacia un lugar en donde él pudiera salir sobre, no sé, otro espacio, otro lugar, porque era un espacio completamente cerrado, solamente era pues un callejón derecho. La única salida era en donde ellas enfrente estaban estacionadas y nunca lo vieron dirigirse hacia ellas. Entonces lo que hizo su mamá fue encender las luces, poner las luces altas del carro para ver seguirá ahí o no seguirá, o se dirigirá hacia nosotros o qué está pasando. Y no había nada. Era totalmente imposible que las tres se hubieran imaginado exactamente lo mismo. Entonces dice que nunca supieron qué sería esa figura, que esa vez fue la única vez que lo vieron y nunca más lo volvieron a ver. Y la siguiente historia nos la manda Carla, pero en esta ocasión esta es la historia que le tocó vivir a su abuelita. Su abuelita vivía en un residencial, era un lugar bastante tranquilo, muy pacífico, no pasaba nada. Le encantaba salir con sus amigas iban a visitarla y eran como de estas reuniones que duraban hasta la madrugada, hasta las 2, 3 de la mañana. Y pues no pasaba absolutamente nada, podían salir a caminar como si nada a la hora que quisieran, porque pues era un lugar bastante seguro. Cuenta que estas casas pues son de terrenos muy grandes. Un poco de contexto, estas casas están en terrenos bastante grandes. Estaba la casa de su abuelita, estaba un terreno y después estaba la casa de la vecina, porque aquí la vecina tiene un papel muy importante en esta historia. Dice que una amiga de ella pues se encontraba en su casa, dieron las 3 de la mañana y la amiga dijo, bueno, ya me voy a mi casa. Salió a despedirla a la puerta y pues ya se fue la amiga. Pero volteó a ver hacia la casa de la vecina y vio algo muy extraño. Dice que vio salir a una chica o a una mujer, bueno, era la figura como de una mujer que traía puesto pues una falda larga, una gabardina encima y unas botas negras de pues tacones bastante altos. Se veía como su cabello algo largo porque podía identificar que se trataba de una mujer. Entonces le pareció muy extraño que de repente salió de la casa. Y algo aún más extraño es que esa familia pues estaba viviendo una situación. Tenían una hija, se llamaba Jessica. Esta chica tenía 16 años y se había perdido. No sabían absolutamente nada de ella. Aún no tenían noticias de dónde estaría, si posiblemente algo le sucedió, si simplemente se escapó, se fue. No sabían ninguna noticia acerca de ella. Ve que esta chica se va
y le parece muy extraño. Entonces va a la casa de la vecina a preguntar, ¿no? A lo mejor esta chica ya regresó a su casa y ahorita salió o no sabía. Entonces va a la casa de la vecina y le toca la puerta, pero no sale nadie. Cabe recalcar que cuando la abuelita sale, pues sale junto a un hijo de ella. En este caso, pues era el tío de Carla. Y dicen, bueno, ¿qué estará pasando? Preocupada porque pues ella sabía que estaban muy desesperados buscando a su hija. Dijo, bueno, voy a seguir a Jessica, así es como se llamaba la hija. Bueno, voy a seguir a Jessica para preguntarle qué está sucediendo. Dice que caminaron unos pocos pasos, y Jessica ya se encontraba en la siguiente esquina. Y ellos se quedaron como, ¿cómo hizo eso? O sea, ¿cómo fue que llegó tan rápido a la siguiente esquina en cuestión de segundos? Y ellos apenas unos pocos pasos. Y decía, es imposible. Aparte con esos tacones, era casi imposible pues caminar tanto, ¿no? Dice la abuelita que van hasta la siguiente esquina y sorpresa, se llevan la gran sorpresa que Jessica se encontraba en la siguiente esquina. Su abuelita voltea a ver a su tío voltea a ver a su abuelita. ¿Qué clase de situación es esta? También es importante que sepan que eran cuadras verdaderamente grandes, entonces era casi imposible que pudiera haber caminado tanto en tan poco tiempo, en cuestión de segundos. Entonces, una vez que ya cruzó 2 esquinas, la abuelita de Carla y su tío continúan. Vamos a hacerle un último intento a ver pues si podemos alcanzarla o no. Y cuando llegan a la siguiente esquina, ¿qué creen? Se encontraba en la carretera. Había una carretera por ahí, por cerca de ese fraccionamiento, pero tampoco no tan cerca como para llegar caminando en cuestión de segundos. La ven a lo lejos y ven que lentamente Jessica se voltea, se empieza a voltear un poco hacia ellos. Y a ellos les entra como que este miedo, ese momento terrorífico en el que empiezan a temblar. Entonces voltean a verse el uno al otro. Vámonos de aquí, vamos a regresarnos, ¿no? Regresan, pero le queda como esa espinita a la abuelita y dice, es que necesito hablar con mi vecina, necesito decirle, no puedo quedarme así. ¿Qué tal que si es Jessica y ella pierde la oportunidad de saber algo de ella? Entonces se dirige nuevamente a la casa de la vecina. El que abre la puerta pues es el hijo mayor. Sucedió algo bastante aterrador. Dice que en cuanto abrió la puerta el hijo, Jessica entra súper rápido a la casa. Y ella se queda como... La abuelita de Carla pregunta por Doña Mari. Doña Mari es la mamá de Jessica, es la mamá del hijo que les abrió la puerta. Y dice, pues necesito hablar con Doña Mari porque acabo de ver a Jessica. Y el hijo con cara de muchísimo miedo le dice... No, es imposible que hayas visto a Jessica. Y mi mamá no puede hablar porque está sedada, se pone muy mal, se descontrola mucho, entonces tiene que estar sedada para poder tranquilizarse. Y dice que pues no es posible que hablen con ella, mejor vengan en la mañana a ver si ya está disponible para poder hablar. Le repite su abuelita, acabo de ver a Jessica. De verdad, la acabamos de ver. Y su tío asiente con la cabeza y le dice, sí, acabamos de verla. Pues ya le encuentran la situación. Dentro de la casa de Doña Mari hay como 2 muros. La abuelita de Carla voltea la mirada hacia ese muro y ve que como un muro que está aquí, Jessica, Jessica, como este muro. Jessica primero llega al primer muro y su abuelita la sigue con la mirada. Y Jessica corre al segundo muro, le dice, Jessica está en aquel muro, la estamos viendo. El hijo dice, no me digas eso.
y ni siquiera quiso voltear al muro, pero simplemente con mucho terror le dijo, no, no, doña Raquel no es Jessica, pero pues ya no le dice más. Nada más le cuenta que pues Jessica escapó con un trailero. La familia tenía pues esta línea de tráiler y conoció a un chico y se fue con él. Cuenta la señora Raquel, la abuelita, que en ese momento sintieron como que un fuerte viento frío alrededor de ellos. Y ahí es cuando empezaron a sentirse verdaderamente espantados, que dijeron, vámonos, vámonos de aquí mejor. Y se fueron corriendo hacia su casa. Entonces empezó como una ventisca así muy fuerte, que ellos corrían, ellos avanzaban y no les permitía llegar a su casa. Parecía como si algo de atrás los agarrara y los regresara, así como que como que les impidiera llegar a su casa. Entonces con todas sus fuerzas, los dos se agarraron de las manos y con todas sus fuerzas de alguna manera llegaron hasta su casa. Rápido abrieron la puerta, la cerraron, pusieron llave y se fueron a dormir. Al siguiente día va con doña Mari para ver si ya puede hablar. Le dice, esa cosa que tú viste no es mi hija, ella no es Jessica. Esa es una cosa, un espectro, un espíritu que se aparece en esta casa, porque pues anteriormente en esa casa parece que una mujer se desvivió. Pasaron unos cuantos años después de esto y el hijo de doña Mari se casó. Doña Mari se fue a vivir a otra casa y esa casa se la quedó su hijo con su esposa. Y sucede que un día la esposa se queda sola porque pues el esposo se va a trabajar. Pues ella les contó que cuando ella estaba sola en la casa le gustaba dejar la puerta abierta del baño. Cuenta que ella bañándose así bien a gusto, después escucha un portazo. Se espantó tanto que así como tenía el cabello enjabonado, desliza la cortina y ve que sí, en efecto, le habían cerrado la puerta del baño. Lo más espeluznante es que la intentó abrir y no se podía abrir. Entre el forcejeo y su desesperación por ya salir de ahí, por fin puede abrir la puerta. Sale como que un poco su cuerpo, su cara a fijar pues que fue eso, ¿no? Que si fue un viento, pero pues no, todo estaba completamente cerrado, no había por dónde entrar algún aire o algo. Entonces saliendo del baño, pues hay unas escaleras, ve algo que la deja completamente helada. Dice que vio bajar a un espíritu, a un espectro igualito a lo que vio la abuelita de Carla. Vio al mismo espectro bajando de las escaleras. Entonces no lo pensó dos veces y salió corriendo a la casa de la vecina de la señora Raquel. Así como Dios la trajo al mundo, ni siquiera en su desesperación, en su miedo, en su terror, en todo esto, ni siquiera pensó en tomar una toalla ni nada. Ella pues desesperada, ayúdenme, 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 ábreme la puerta por favor. Cuenta Carla que pues ya la mamá de ella es la que le abre la puerta. Ve a la chica así, ni siquiera podía hablar, apenas si podía respirar. Le prestó algo de ropa, le dijo ven siéntate, le ayudó a tranquilizarse y le dijo bueno ahorita nos cuentas. Después de un rato que se calmó, pues ya le contó la situación. Claramente que le creyeron porque la abuelita y el tío ya habían vivido esa experiencia. Ya les cuenta la chica que pues ya habían tenido algunas otras manifestaciones no tan agresivas, como que se movían cosas, que se apagaba la luz, que de repente se escuchaban unos poquitos ruidos, pero nada tan agresivo como esto. La pareja, ella y su esposo, después se mudaron de ese lugar y ya no volvieron a vivir ahí. Lo único que pudieron concluir es que muy posiblemente, como este espíritu, este espectro, había dejado parte de su alma en esa casa, entonces lo que estaba haciendo era reclamar su casa y claro, que se quedó con ella. La siguiente historia nos la manda Mitz.
nos cuenta que hace unos años fue a un pueblito de su familia. Llegando a este pueblito, dice que se quedaron en una casita muy antigua. Cuenta que desde que llegó a este lugar sintió como algo muy extraño. Sintió esta vibra, no sé si les ha pasado, de repente llegan a un lugar y dicen, esto como que no me está gustando mucho. Dice Mitz que se empezó a sentir muy extraña, empezó a sentirse vigilada, como si alguien la observara, como si alguien la estuviera vigilando todo el tiempo, pero pues no había nadie. Entonces llega a la habitación donde ella se iba a dormir, donde ella se iba a quedar, y ve un espejo antiguo, de esos espejos que ya tienen sus años. Era un espejo bastante peculiar y se le hizo algo muy extraño. Se le erizó la piel, le dio esta sensación que no quiso acercarse a tal espejo. También nos cuenta que en ese lugar, en ese pueblo, había un molino, pero pues este molino ya no funcionaba, ya era un molino viejo, entonces pues no había manera de que funcionara de repente. Y anteriormente, cerca de ese molino, pues había un río. Donde estaba este espejo, atrás de este espejo había una ventana, y esta ventana daba hacia el patio, entonces se podía ver todo el patio, pero pues de noche como que no era buena idea ponerse ahí en la ventana a ver. Dice que en la madrugada, no sabe exactamente cómo a qué hora, pero dice que era muy en la madrugada. Empezó a escuchar a un ruido muy extraño, la despertó, le quitó el sueño y se escuchó como agua corriendo. Y ella dijo, pues qué extraño, el molino ya no está funcionando. ¿Cómo es posible que pues esté escuchando el agua? Ella pensó por un momento que se trataba de un sueño, como estos sueños muy vívidos que a veces uno tiene, que se sienten muy reales, y dijo, a lo mejor todavía sigo soñando. Pero entonces empezó a escuchar unos pequeños pasitos que se dirigían hacia la habitación donde estaba ella. Y de repente empieza a escuchar como una risita como de una niña pequeña. Y ahí es cuando ella se alarmó. Dijo, es que aquí no hay niñas pequeñas. ¿De quién es esa risa? Ahí es cuando ella se empezó a sentir demasiado aterrorizada. Ella se puso de pie, fue a fijarse a la puerta, nada más como que se asomó a ver si veía algo, y dice que de repente vio como una silueta como de una niña pequeña. No la vio claramente, pero pues sí parecía como la complexión de una niña pequeña. Dice que de repente voltea y se veía el reflejo de la niña en el espejo. Dice que parecía como si la niña estuviera peinando su cabello así muy suavemente. Dice que lo más extraño es que no había nadie, o sea, la niña solamente la podía ver dentro del espejo. En la habitación no había nada, no había ningún espectro, ningún espíritu, ninguna silueta, no había nadie. Solamente la figura de la niña estaba a través del espejo. En ese momento Mitz, pues súper aterradísima, corre hacia la cama y se cubre con todas las cobijas que puede, con las almohadas, y todo se hace bolita. Y trata de quedarse dormida como si nada hubiera pasado, y pues se queda, después de un momento, se queda completamente dormida y ya despierta al siguiente día. Entonces cuando se despertó, dice que ella, una parte de ella no quería voltear a ver el piso para ver si había alguna señal, pero pues otra parte también decía, me da como esta curiosidad de saber qué está pasando. Y entonces ve hacia el suelo, hacia el espejo, y hay como mucho polvo, hay demasiado polvo en el piso, y en el polvo hay unas pequeñas huellas como de una niña pequeña. Ahí pues se sintió completamente asustada, más aterrada que antes, y va con su tía a contarle la situación para ver si algo le puede decir. Entonces la tía ya le explica, le dice, sí, varias personas han visto a esa niña. Resulta que
Hace muchos años había una niña cuando el molino estaba funcionando. Dicen que una niña siempre jugaba, bueno, muchos niños siempre jugaban ahí, pero esta niña cayó al río y pues nunca más la volvieron a encontrar. La buscaron, y la buscaron, pero nunca pudieron encontrar a esta niña. Y dicen que desde entonces el espíritu se manifiesta de vez en cuando y que normalmente se manifiesta frente a este espejo con la esperanza de que alguien la pueda encontrar. La siguiente historia me la enviaron de manera anónima, así que le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle Lucía a esta chica que nos manda pues esta historia. Más que nada, más que algo de terror, es una situación difícil que pasó, pero se relaciona con lo paranormal. Ahorita van a saber por qué. Lucía nos cuenta que vivió una historia muy desgarradora, muy difícil de procesar. Hace algunos años, aproximadamente como en el 2018, ella nos cuenta que en un accidente automovilístico, ella pierde a su papá. Lucía nos cuenta que esta situación pues la dejó devastada no solamente a ella, sino también a su mamá. Un tiempo Lucía pues tuvo esta situación en la que uno no tiene ganas de nada, no tiene ganas de levantarse de la cama, no tiene ganas de comer, no siente felicidad, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Dice que ella estuvo luchando, empezó a luchar con esta situación muy difícil y tratando de sobrellevar el duelo de haber perdido pues a alguien muy querido por ella. Y algo aún más difícil, nos cuenta que cuando ella ya lo estaba procesando, ya estaba quizás un poco mejor, ya sobrellevando la situación, nota que su mamá le empieza a suceder lo mismo. Siente que su mamá está cayendo cada vez más hondo y más hondo, entonces no sabe qué hacer, porque siente esa responsabilidad como de ayudarla, pero no saber cómo, porque Lucía nos cuenta que ella todavía no era alguien mayor de edad, entonces pues le resultaba muy difícil no saber qué hacer, pero quería ayudar a su mamá pues de alguna manera. Dice que vivió esta situación en la que de repente empezó a sentirse observada. Aunque nadie la mirara, aunque nadie más estuviera con ella, comenzó a sentir de que alguien la estaba vigilando todo el tiempo. Dice que debido a esta situación con su mamá, ella volvió a recaer en esta situación pues tan complicada de procesar. Dice que comenzó a tener estos pensamientos intrusivos, impulsivos, de querer hacer algo. Y tenía constantemente estos pensamientos todo el día y todo el tiempo. Entonces dice que todo el tiempo empezó a pensar en esto, que no le permitía concentrarse en nada más. Ya era algo que le estaba afectando en cualquier aspecto de su vida. No le permitía concentrarse en la escuela, no le permitía pues hacer lo que le gustaba, ni escuchar música, ni ver series, ni ver películas, ni ver nada podía disfrutar, porque estos pensamientos la estaban consumiendo completamente poco a poco. También nos cuenta que de repente, después de toda esta situación, ella empieza a soñar mucho con su papá. Empieza a soñar que su papá la abrazaba, que su papá platicaba con ella, que la aconsejaba, que la calmaba, que la tranquilizaba. Entonces dice que estos sueños para ella pues eran algo que le ayudaban a sanar, a procesar. Dice que ese mismo año, el día de su cumpleaños, pues estaban festejando, que ella ya se sentía un poco mejor, ya como que en el festejo, entre la plática, comenzó a disfrutar mucho su cumpleaños. Y llega el momento ese momento en el que están partiendo el pastel, en que van a tomarse la foto familiar. Le toman una foto y dice que al lado de ella, del lado de su hombro, hay como una silueta alta, más alta que ella, la estaba tocando fuertemente de su hombro, aunque ella pues no sintió eso, pero después lo pudo ver en esa fotografía. Ella piensa que esa figura
puede que haya sido su papá, que después de haber soñado, después de haber sentido este consuelo nuevamente, y pues después de que su papá apareció en su fotografía, aunque no se veía claramente si era su papá, simplemente se veía pues esta silueta más alta que ella, dice que ella comenzó a sentirse mejor. Su vida comenzó a mejorar, su relación con su mamá empezó a mejorar también y comenzó a sanar esta parte difícil que tuvo que vivir. La siguiente historia nos la manda la señora Vero y nos cuenta esta historia que se llama La señora Chela. Nos cuenta que ella, junto a su esposo y a su nieto, fueron a visitar este restaurante en donde ellos son bastante conocidos, ya son clientes frecuentes de este restaurante, ya los meseros los ubican completamente, ya todos ubican a la señora Vero y a su esposo. En esta ocasión fueron acompañados de su nieto Ian. Nos cuenta que ese día que fueron, toda la parte de abajo estaba completamente llena, no había espacio, no había lugar, y la parte de arriba no la solían abrir, pero ellos, al ser clientes frecuentes, dijeron: no se preocupen, vamos a abrir la parte de arriba y pues ustedes tranquilamente pueden estar ahí. Y ellos dijeron: bueno, muchas gracias. Los acompañaron arriba, les abrieron la parte de arriba, escogieron una mesa que estaba justo enfrente de las escaleras, la primerita mesa que ellos vieron enfrente de las escaleras, a un lado de la ventana. Escogieron esa mesa y pues ahí se sentaron, ellos muy a gusto y todo. El mesero subió. Cabe recalcar que como había demasiada gente, los meseros no podían subir demasiadas veces. Me cuenta que a lo mucho subieron unas 2 o 3 veces los meseros pues a atenderlos, pero los atendieron completamente bien, llevaron todas las cosas, la comida súper rica. Ella estaba como que entretenida entre toda la comida tan deliciosa que les llevaron, entretenida con su nieto, que dice, cuenta que su nieto pues estaba muy emocionado, muy divertido, muy alegre, escuchando música en el celular y estaba bailando, y pues ellos risa y risa en ese ambiente familiar. Pero menciona algo muy curioso, que cuando voltea de repente y la mesa que está casi a un lado de ella no está tan cerca ni tan lejos, pero puede ver que al voltear la mirada ve en la otra mesa a una mujer, lo que parecía una chica, una mujer, una señora, pues no sabía de quién se trataba, simplemente pues parecía como una mujer allá sentada, ella sola. Dice que lo que recuerda de la apariencia que recuerda de esta chica es que traía pues una coleta, un chongo amarrado todo su cabello, traía una blusa negra y en sus muñecas pues traía muchas pulseras. Pero se preguntaba pues quién era esta persona, esta señora. Dice que ella voltea una vez y después voltea acá a ver a su comida, y ella nada más como que le saluda con una sonrisa cordial, y la señora le regresa la sonrisa cordial, así como que... Pero le pareció completamente extraño, algo demasiado raro, que aunque ella estuviera muy distraída o muy concentrada, aunque estuviera muy entretenida pues con la comida, con una sopa deliciosa de mariscos que le llevaron, ¿cómo es que no la vieron entrar? Porque ellos estaban justamente a un lado de las escaleras, o sea, ellos podían ver cuando alguien abriera esa puerta, pero no vieron en qué momento esta señora subió. Otra cosa también es que, ya saben, cuando uno mueve la silla, toma la silla, la desliza, se escucha, aunque uno no arrastre las sillas, pero aunque sea de manera muy leve, muy despacio, siempre se termina escuchando pues un pequeño ruido, ¿no? Eso no sucedió, no vieron, no sintieron la presencia de nadie, no vieron, simplemente voltea
La señora Vero pues la vuelve a ver. Y nos dice la señora Vero que ese día estaba haciendo demasiado calor, se estaban como echando aire con las manos. Cabe aclarar que la señora Vero es muy platicadora, es súper platicadora, ella la conocen en toda la cuadra, en todos los lugares conocen a la señora Vero, ¿no? Y dicen que la señora Vero pues por un momento quiso como que voltear. La clásica frase para romper el hielo: hace mucho calor, ¿verdad? ¿O qué calor hace? Pues algo por el estilo, quería como que comentarle, pero como que algo la detuvo y no lo hizo. Como que la mirada, la curiosidad de voltear a ver, volteó a ver quizás unas 3 veces más, pero ya después dijo, bueno, ya no voy a voltear, ¿no? Porque creo que ya no está bien. Unos minutos después sube el mesero pues a atenderlos, a ver qué más les hace falta. Y la señora Vero le dice, oye, no han atendido a la señora que está ahí. Y el mesero voltea y dice, ¿cuál señora? Y ya no hay nadie. Ya no se encontraba nadie en esa mesa. Lo curioso es que la silla donde la señora Vero vio a esta señora, pues sí estaba un poco despegada de la mesa, como si alguien la hubiera estado sentado ahí y pues así la dejó. Y el mesero dice, no ha subido nadie, solamente ustedes pues son los que han estado aquí. Y la señora Vero se queda pasmada porque dice, ella está completamente segura de que vio a esa señora. Y le dice, claro, está una señora ahí, mira la silla está despegada de la mesa. Entonces el esposo se la broma, Chihuahua, si yo me las estoy tomando y a ella es la que le están haciendo efecto, y todos se ríen. Pero después dice la señora Vero, no, les estoy diciendo que ahí estaba una señora. Le vuelve a repetir, le repite la señora al mesero, le dice, mira cómo está desacomodada esa silla, si nadie se ha subido, porque la silla está así. Y el mesero empieza a cambiar su semblante, empieza a verse aterrorizado, espantado, y dice, ay, no me diga eso. Entonces el mesero le dice a la señora Vero, creo que vio a la señora Chela. Y la señora Vero se queda como, una señora en este lugar perdió la vida y pues a veces se nos aparece aquí en el restaurante. Y la señora Vero completamente aterrada, entonces completamente pálida, casi se desmayaba, dijo, vámonos de aquí, de que rápido se bajaron, fueron a pagar la cuenta y dijeron, bueno, ahí nos vemos. Pasan unas cuantas semanas y la señora Vero regresa al restaurante, pero pues en esta ocasión ya no va a la parte de arriba. Dijo, no, yo a la parte de arriba ya no voy. Prefiero esperar a que haya lugar acá abajo, ¿verdad? Y habló con el dueño y dijo, bueno, es que quiero saber un poco más acerca de esta situación. Entonces ya el dueño va con ella, le cuenta toda esta historia, todo lo que ellos han presenciado, pues ya le cuenta, le dice, pues sí, lamentablemente la señora Chela era una señora que venía aquí al restaurante y en una ocasión de la nada le dio un infarto y pues perdió la vida en este lugar. Y desde entonces, pues pensamos que el espíritu no puede irse todavía de este lugar porque a los meseros me los espantan, de repente bajan de las escaleras corriendo todos espantados, todos pálidos, a punto de desmayarse, nos cambian las cosas de lugar, a veces se caen utensilios, se caen platos y pues bueno, no, la señora Vero quedó más espantada, más aterrada
que antes quedó aún más aterradísima de esto. Dijo, entonces es un espíritu que no puede irse, y yo lo vi, o sea, hizo contacto conmigo, y eso es lo que le aterraba más. Entonces sucede que la señora Vero no podía dejar de pensar en este espíritu de la señora Chela. Dormía, se quedaba sola, y lo único que podía ver pues era pues la mirada de esta señora. Unos días después se enteró de que los vecinos estaban haciendo un tipo de ceremonia espiritual, religiosa, algo llamado una danza al Señor Santo Cristo. Esto fue en el mes de agosto, y el día 5 de agosto iban a hacer algo llamado una víspera. Esto era como que una ceremonia muy importante, muy en grande, de que llevaban mariachis. Entonces ella le llamó la atención, dijo, bueno, voy a acercarme a ver si, no sé, puedo encontrar alguna solución a esto que me está pasando, si me pueden ayudar. En esta ceremonia había un sacerdote y había un ministro. Entonces ella nos cuenta que se acercó al ministro y le contó toda la historia, todo lo que estuvo viviendo, y le dice, ¿qué puedo hacer? Es que necesito hacer algo porque esto no me deja en paz. Entonces el ministro le dice, mira, este espíritu que tuviste no creo que sea un espíritu maligno. No creo que haya sido algún espíritu demoníaco ni maligno. Creo que más bien el espíritu de esta persona vio luz en ti. Entonces, como tú fuiste la única que la pudo ver, es porque vio luz en ti. Según el ministro, lo que le explicó, le dijo que lo único que estaba buscando con ella, al no dejar de pensar en ella, pues posiblemente el espíritu seguía buscando a la señora Vero para que la pudiera ayudar. El ministro le dijo, lo que puedes hacer es prender una veladora, haz algunas plegarias para que el Señor pueda permitir que su espíritu pues se pueda ir. Una vez que este espíritu se llena de luz, pues puede despedirse de este mundo. También le dijo a la señora Vero que esto podría significar algo bueno, que posiblemente esto iba a ser un milagro. Ese milagro podría ser para ella o para la gente del restaurante. Días después, un poquito tiempo después, se dio cuenta que le llegó verdaderamente un milagro. Nos platica que a su mamá la hemodializaban porque tenía problemas en su riñón, y de repente recibió la gran noticia, la buena noticia, que uno de sus riñones, este proceso. Nos dice que después, ya cuando recibió este milagro, hizo una oración que le dijo al Señor Jesucristo, te entrego esta veladora. Ya no volvió a tener pues este sentimiento de miedo, de terror. Mejoró todo completamente. Ahí se dio cuenta que realmente la señora Chela solamente estaba buscando la luz, buscando este camino para poder irse. Este encuentro entre la señora Vero y la señora Chela realmente se trató de un milagro. Y hasta aquí llegó el especial de Halloween. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado cada una de las historias, y no olviden dejarme en los comentarios cuál fue la historia que te asustó más, o si no te asustaron las historias, cuál historia te gustó más, te causó más curiosidad de querer saber más. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.